Qué privilegio volver a estar con ustedes a esta hora en esta iglesia por las casas. Muchas gracias por estar pendiente de este programa y por querer escuchar una palabra de Dios para ti. Sabe que el ser humano siempre está interesado en adquirir conocimientos sobre algo en la vida, sobre todo en las cosas académicas, en las tecnológicas. En medio de esta pandemia hemos tenido que aprender a usar las cosas tecnológicas, nos hemos tenido que meter, así como dicen, a la brava, para estar a la última moda, ¿verdad? Y poder hacer uso de estos medios. Pero pocas veces la gente se interesa por conocer las cosas espirituales. Y yo creo que el saber las cosas espirituales debería de ser algo importante en nuestra vida. Muchas veces ignoramos. Fíjense que Jesús, en un versículo que es bien famoso, digo famoso porque lo pronunciamos mucho, Jeremías 33:3, dice: clama a mí y yo te responderé. Pero me gusta eso que sigue diciendo: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, el Señor quiere y nos reta a que siempre estemos conociendo algo, a que siempre estemos sabiendo de Él, sobre todo de las cosas espirituales, y ese conocimiento de Dios y de sus planes siempre van a resultar en nuestro propio beneficio y en nuestra transformación. Por eso yo te pregunto a esta hora, en esta reflexión: ¿y tú qué sabes? ¿Qué sabes? Si yo te pregunto a ti, ¿tú qué sabes? Si yo te dijera, me vas a decir, yo sé de ingeniería, yo sé de esto. No, me refiero a yo a saber del Señor. Fíjese que la palabra saber o conocer es percibir, es entender, es reconocer, es ganar conocimiento, es darse cuenta. Es el conocimiento que tiene un principio, un desarrollo y también tiene un logro. Pero también conocer es el reconocimiento de la verdad y en la experiencia personal. Y a eso quiero basarme yo. Para ello, hermanos, quiero hablarles de la experiencia de un hombre que era ciego y que recobró la vista, pero qué interesante lo que éste conoció. Vayámonos al Evangelio según San Juan, capítulo 9, del versículo 1 en adelante. Vamos a leer a esta hora lo que la palabra del Señor dice. Y dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras de él que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando ya nadie, dice Jesús, puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, dijo Jesús, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. La palabra Siloé traducida significa enviado. Fue entonces el ciego y se lavó, y dice que regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no lo sé. No lo sé. Usted me dirá, ¿qué tiene que ver que de un ciego que haya sido sanado con conocer algo? Pues aquí viene. ¿Cuál fue la experiencia personal de este ciego? Fíjese que dice el versículo 1 que había sido ciego desde su nacimiento. Así dice el versículo 1, si usted lo quiere volver a leer. Le trajeron, dice, vio a un hombre, ciego de nacimiento. O sea que él nunca había experimentado ver. Y ese hombre le trajeron a Jesús. Los discípulos estaban más interesados y preguntaron: ¿cuál era la causa? ¿Quién ha pecado? ¿Sus papás o para que sea ciego? Miren los discípulos por dónde andaban. Jesús hace notar, más allá de la tragedia, de los defectos humanos,
hace notar más la gracia y la misericordia de Dios, y él dice que están a disposición de todos. Y Jesús les contesta a los discípulos y les dice: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Entonces, ¿qué podemos hablar de este ciego? Número 1, tuvo la dicha de ser visto por Jesús. Ahí dice el versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. ¿Y sabe usted que esta era una de las misiones principales del Señor Jesús? Dice Mateo 9:35 que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Y qué hacía? Enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Eso dice el Señor. Entonces el Señor, la misión era enseñar, predicar, pero también era sanar. Nadie había visto a aquel ciego, pero tuvo la bendición ese ciego que Jesús lo vio. Y sabe usted que nadie que es visto por Jesús queda como está. ¿Por qué? Porque Jesús transforma vidas. Tú que estás oyendo esta palabra, la estás oyendo con un propósito, porque algo va a suceder en tu vida. No por gusto estás oyendo la palabra. La Biblia dice que la fe viene por el oír, pero el oír palabra de Dios, y la palabra del Señor, dice, no regresa a él vacía, sino que cumple la misión para la cual Dios le había enviado. Fíjese que Jesús ocupó algo. Dice que aquel ciego estaba ahí, se lo trajeron, era ciego de nacimiento. Querían saber los discípulos quién había pecado. A Jesús no le interesó quién pecaba, sino que dice que él era para que Dios se volviera a glorificar en él, pero ocupó un medio visible ante todos. Dice el versículo 6 que Jesús escupió en tierra, y habiendo escupido en tierra, hizo lodo con la saliva, y ese lodo se lo untó en los ojos. ¿Por qué tuvo Jesús que untar los ojos de aquel ciego? Porque ¿cómo iba a saber el ciego que estaba haciendo algo Jesús en él? Entonces, cuando Jesús le unta, él sabía que estaba tocando algo de lo que él no era provisto, que era la vista. Mire cómo el ciego va adquiriendo conocimiento. Él no sabía quién era Jesús. Él no conocía quién era Jesús. Él solo sabía que estaba ciego. Él no le llamó, sino que Jesús lo vio a él. Jesús vino a él, hizo lodo y le untó. Si él oyó lo que los discípulos dijeron, ¿quién pecó sus papás? Y oyó lo que dijo Jesús, que era para que el Padre fuera glorificado, que se vieran las maravillas de Dios. Después que le untó lodo, le dio una orden y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé. Ahí lo vemos en el versículo 7. Ve y lávate en el estanque de Siloé. Era algo que el ciego podía hacer. El ciego no entendía. Me llama la atención que no anduvo preguntando nada. Recibió la orden y el ciego obedeció, a pesar de las dificultades que esto le implicaría. Mire, hermano, mire, amigo, cuando nosotros conocemos de Jesús no lo andamos cuestionando. Lo sentimos, lo experimentamos, lo vivimos, y por eso le creemos y debemos de obedecerle. Eso es lo que Dios espera de nosotros. La obediencia le trajo un milagro transformador. Dice el versículo 7 que Jesús le dijo: ve, lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces el ciego, fue hasta donde Jesús le dijo, se lavó, y dice que después regresó. Pero oiga cómo regresó: viendo. ¿Cómo se había sentido este hombre que ya veía? Jamás había visto. Mire, era para que saliera corriendo, para que saltara y se fuera a conocer el mundo. No, él regresó a Jesús viendo. ¿Por qué? Porque la obediencia trajo el milagro transformador. Segundo, llegó el momento de testificar, y aquí es donde yo me voy metiendo ya a lo que yo quiero. Llegó el momento de testificar. La experiencia de que era ciego, Jesús lo vio, le untó lodo, lo mandó a Siloé, y este hombre regresó. La transformación dice que fue notoria en el pueblo. Leamos lo que dice ahí el versículo 13 al 25 del mismo Evangelio de Juan, capítulo 9. Dice el versículo 13, que llevaron ante los fariseos, que eran los religiosos de aquel entonces, al que había sido ciego. Y dice que era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. O sea, cuando Jesús había hecho el milagro en este ciego.
Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y el ciego les dijo, pues me puso lodo sobre los ojos, me lavé y ahora veo. Él estaba hablando lo que veía. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, refiriéndose a Jesús, porque no guarda el día de reposo. Otros decían de Jesús, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión, dice, entre ellos. Entonces, versículo 17, dice que volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, pues, ¿qué es profeta? Dijo. Versículo 18, pero los judíos no creían que él había sido ciego, dice, sino que había recibido la vista hasta que llamaron a los papás, mandaron a llamar a los papás del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ahora ve? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo, sabemos que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos o quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Dice, preguntadle a él, porque él dijo, hablará por él mismo. Vamos a llegar hasta ahí por ahorita leyendo. ¿A qué me refiero? La transformación de este ciego fue notoria ante todo el pueblo. Los vecinos, los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba ahí y mendigaba? Unos decían, él es, otros decían, no hombre, a él se parece. Pero dice que él decía, yo soy. El hombre no negó, sino que él testificó y dijo, yo soy el que era ciego, pero ahora miro, yo soy, porque mire, las cosas que Dios hace no pueden quedarse calladas. Yo no sé qué pasó en tu vida, yo no sé de qué te libró el Señor, pero no te puedes quedar callado, no te puedes quedar callada. Cuenta las cosas que Dios ha hecho. ¿Sabe por qué? Porque no vieron el milagro, sino la gente vio una oportunidad para criticar, para acusar a Jesús. Sabe que hay gente que no mira lo que Dios hace, quiere ver en nosotros cosas malas. Nosotros no veamos lo malo, prediquemos, testifiquemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Sabe que los enemigos de Jesús buscaron ocasión para estorbar esta transformación que Jesús había hecho en el ciego. Leímos en el versículo 18 al 21 que mandaron a llamar a los papás y le dijeron, bueno, le dijeron, ¿es este vuestro hijo que habéis dicho que era ciego desde nacimiento? En otras palabras le estaban diciendo, ustedes han fingido que este era ciego solo para sacar dinero. Lo pusieron entre la espada y la pared. Pero los papás le respondieron, sabemos que este es nuestro hijo. También sabemos que nació ciego. Pero ¿cómo de ahora? Eso no lo sabemos, ya está grande, les dijo. Pregúntenle a él, ya tiene edad, les dijo, pregúntenle a él y él les va a responder. Entonces, ellos estaban intimidados por los judíos, pero no les negaron el milagro. Ellos dijeron, nosotros sabemos que este era ciego. ¿Sabe usted de que a las personas les cuesta creer que Dios obre milagros? ¿Sabe que la gente siempre está buscando ver, no hombre, si estos evangelios se sugestionan y de tanto que se sugestionan las cosas suceden? Solo el que no ha probado un milagro de Jesús. ¿Qué sabes tú? ¿Qué sé yo? ¿Sabe lo que yo sé? Que Jesús sana. ¿Por qué? Porque me ha sanado. Que Jesús salva. ¿Por qué? Porque me ha salvado. Que Jesús habla porque Él habla conmigo. Ay, ya se volvió loca. No, pruébalo. Ponte de rodillas, platica con Él. Quédate en silencio después de la oración y vas a oír cómo Él te responde a través de tu mente, de tu corazón, de la palabra, hasta en voz audible. Dios responde porque no está muerto. Él es un Dios vivo. ¿Y tú qué sabes? Me encantó lo que que era ciego, ahora dice. Él llegó el momento de testificar y él no tuvo miedo. Él testificó, él dijo, tú que sabes y te has quedado callado. Tú que has experimentado y te has quedado callado. Eso no puede ser así. Esa es la palabra de Dios para ti. Tienes que hablar, tienes que testificar. Fíjese que ahora el vidente no tuvo miedo de testificar. Pues dijo lo que le había sucedido a su vida. ¿Qué había pasado en él? Había sucedido una transformación. Leamos el versículo 24 y 25. Dice que entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron,
Da gloria a Dios. Nosotros sabemos, le dijeron, que este hombre es pecador. La gente estaba diciendo que Jesús era pecador, que mejor glorificara a Dios, solo a Jehová. Porque el problema de la gente antes no era creer en Dios, sino creer en Jesús. Vino el hombre, y me encanta lo que dice el versículo 25. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, yo no lo sé, dijo. Una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. ¿Qué estaba diciendo el hombre? Yo no sé lo que ustedes quieran creer, pero lo que yo sé, el conocimiento que he adquirido, ahora digo. Les mencioné antes a Jeremías 33:3, que dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios quiere revelarnos sus cosas, quiere que conozcamos más de Él, quiere revelarse a nuestra vida, quiere que sepamos de Él, pero no para que acumulemos ese conocimiento y nos quedemos callados. Él quiere que conozcamos de Él para que testifiquemos de Él, para que hablemos de Él, para que lo hagamos saber a las demás personas. Una cosa sé, dijo el hombre. O sea, esto es lo que yo conozco. Yo no sé qué crean ustedes, pero yo le voy a decir, solamente lo que hemos probado, la transformación de Jesucristo, podemos saber que Él transforma. Tú que no la has experimentado, por eso estás dudando, por eso estás criticando, por eso estás negando. Aquel hombre había pasado por el proceso de conocimiento. El conocimiento tiene un proceso, que es un principio, se lo dije al inicio, que es un desarrollo y es un logro. ¿Cuál fue el principio de este hombre? Que había nacido ciego. Toda su vida había sido de tinieblas. Él no conocía qué era lo que había pasado a su alrededor, no sabía qué color era la luz del sol, no sabía cómo eran sus manos, de qué color era la ropa que vestía, jamás lo sabía, porque siempre había estado ciego desde que nació. Pero tuvo un desarrollo. Jesús le untó lodo y lo mandó a Siloé a lavarse. Para él fue difícil, solo al leerlo no lo comprendemos. ¿Pero por qué era difícil? Primero, no conocía de Jesús. Segundo, él se debe preguntar: ¿y este quién es para que yo le obedezca? También a la hora que le estaba untando el lodo en los ojos, hubiera dicho: ¿y qué estás haciendo? Y hubiera empezado a dar patadas o golpes o quitarle las manos. Él se dejó, algo estaba sintiendo en su corazón, que se dejó untar lodo en los ojos. Y cuando el maestro le dice: ve a Siloé y lávate, mire, Jesús ya sabía que el hombre conocía el estanque de Siloé, aunque era ciego, sabía cómo llegar. No lo mandó a algo que no pudiera hacer el ciego, pero era necesario que este ciego hiciera una parte para que el milagro sucediera. Y luego, ¿cuál fue el logro? Que regresó, pero ya veía. Yo me imagino el regocijo de aquel hombre. ¿Sabe que ese mismo proceso es el que Dios quiere que pase en ti y pase en mí? Pero ¿qué conoces de Jesús? ¿Qué sabes tú de Jesús? Todos tenemos un principio. Hemos nacido ciegos espiritualmente. No conocíamos del Señor. Yo viví esa experiencia. Yo solo oía que me decían que Jesús había muerto en la cruz y que yo lo veía colgado en una cruz. Y créame, a mí me daba miedo ver esas figuras. Mi abuela me llevaba en Semana Santa a ver las actividades religiosas que hacían y me ponía enfrente de una urna. Una vez me acuerdo que me obligó a entrar a una iglesia donde guardan esas urnas y me decía: mírala, y yo temblaba. Era una niña como de unos 6 años, yo temblaba y lloraba. Y ella me asustaba y me obligó a que tocara la urna y me dijo: por malcriada, siente eso. Me enseñaron a tenerle miedo al Señor. Yo no quería saber de Él. Estaba ciega. Pero tuvo que haber algo, un encuentro del Señor conmigo. Yo decía que el evangelio era para ignorantes, que no existía, pero el Señor tuvo que tocarme. Yo era ciega, ese era mi principio, pero el Señor me llevó a un desarrollo. No me untó lodo en los ojos, sino tocó mi corazón. Comenzó a convencerme de que había pecado en mi vida. Comenzó a inyectarme leer la palabra. Yo me acuerdo que sin ser cristiana me vi motivada y me leí unos Nuevos Testamentos que daban los Gedeones, unos azulitos. Pero ¿sabe qué? Lo leí y llegué hasta Tercera de Juan y ya no seguí leyendo porque a mí me dio miedo leer el Apocalipsis. Y después dije: no, hombre, lo mismo cuenta el libro, de lo mismo repite. No sabía que habían evangelios sinópticos, pero ya estaba entrando en la etapa de desarrollo de Dios. Después me dio inquietud.
Y oí de una iglesia y oí que tocaban, que había un equipo que tocaban la batería, y era bailarina y media. Donde oí de batería, de guitarra y de bajo, sácate que me voy. Otro día quizás les cuento mi testimonio completo. Pero era el proceso de Dios. Llegué a la iglesia y ya no veía lo que tocaban, oí lo que ellos tocaban, y así comenzó Dios el proceso. Luego me llamó y me dijo: abre tu corazón y mire tus caminos por mis ojos. Y yo invité a Jesús a entrar en mi corazón. Ese fue mi proceso. ¿Cuál fue el resultado? Ahora veo, ahora nadie me va a mentir. Yo tengo una Biblia que la leo y sé que la escribieron hombres, pero fueron inspirados por Dios. Sé que lo que aquí está escrito es real, porque la palabra se ha hecho rema en mi vida, o sea, se ha hecho realidad, o sea, ha cobrado vida, me ha tocado, me ha ministrado. Ese es el proceso de Dios. Ahora veo. ¿Por qué? Porque yo sé quién es Jesús, yo conozco de Jesús, y a mí nadie me va a sacar la convicción que yo tengo sobre él. ¿Por qué? Porque lo he experimentado. ¿Y tú qué conoces de Jesús? ¿Cuánto te metes con el maestro? ¿Ya has pasado por el proceso del conocimiento o todavía sigues ciego? Este hombre tiene muchas cosas que contarnos. Incluso los papás no quisieron hablar por él, dijeron: ya está grande, que hable por él mismo. Hermano y hermana, ya estamos grandes en el Señor. Tengamos nuestras propias convicciones en Cristo Jesús. ¿Has tenido una experiencia personal con Jesucristo? Si no la has tenido, yo te digo, debes de buscar a Jesús. Debes de pedirle perdón y debes de tratar de consagrar tu vida al Señor. Habla con Él, conságrate delante de Él. Haz la oración de fe y pídele al Señor que te devuelva esa vista espiritual. Te dejo con la incógnita. ¿Qué sabes de Jesús? ¿Ya tuviste la experiencia personal con Él? Si no la has tenido, te dejo esta oración para que tú la repitas y abras tu corazón a Cristo Jesús. Dios te bendiga. Querido amigo, querida amiga, quiero invitarte a que rindas tu corazón a Cristo Jesús. Él te ama y quiere salvarte, pero tú debes de invitarlo a que entre a tu corazón. Déjame dirigirte en una oración de arrepentimiento y fe, para que puedas convertirte en un hijo o una hija de Dios. Repite conmigo: Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdona todos mis pecados. Límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu y guíame en mi diario vivir. Abro mi corazón para que hagas de él tu morada. Amén y amén. Si repetiste esta oración, ahora te invito a que te reportes con nosotros para darte un seguimiento y poderte ayudar en este caminar que has iniciado ahora, que es una nueva vida. Escríbenos al WhatsApp al 77484137 y podamos nosotros de esa manera ayudarte, o escríbenos a los medios de comunicación que aquí te estamos presentando. Te aconsejo que platiques con Dios de aquí en adelante. Eso se llama orar, pero también, si puedes y tienes, leas de su palabra. Que Dios te bendiga.